El Hospital San Rafael cerraba otro turno de noche cuando Javier Molina colgó su uniforme de seguridad en el pequeño casillero metálico que llevaba su nombre escrito con marcador permanente. 34 años, exmédico militar, padre soltero, y ahora guardián nocturno de pasillos que olían a desinfectante y esperanza contenida. La vida tiene formas extrañas de reescribir los destinos que uno creía tener asegurados. Si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Me encanta saber de ustedes. Eran las 6:30 de la mañana de un viernes de noviembre. Madrid despertaba con ese frío húmedo que se cuela por las costuras de los abrigos baratos y se instala en los huesos como un inquilino permanente. Javier se frotó las manos mientras caminaba hacia la salida del personal, saludando con un gesto cansado pero amable a las enfermeras del turno entrante. Ellas le devolvían la sonrisa con ese respeto callado que se gana quien trabaja sin quejarse y ayuda sin pedir nada a cambio. «Buenas noches, Javier», o «buenos días», lo que sea, bromeó Carmen, una enfermera veterana que siempre tenía una palabra amable. «Tu niña debe estar esperándote». «Siempre me espera», respondió él con una sonrisa que iluminaba brevemente su rostro marcado por noches sin dormir y preocupaciones silenciosas. «Es lo mejor de mis mañanas». Salió por la puerta trasera del hospital, donde el viento de noviembre golpeaba con más fuerza, arrastrando hojas secas y papeles abandonados. El cielo comenzaba a teñirse de ese gris perlado que anuncia un día nublado. Javier caminó con paso firme pero tranquilo hacia la parada del autobús, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta militar verde oliva, la única que conservaba de sus años en el ejército, remendada en los codos, pero aún resistente. El barrio donde vivía, Vallecas, despertaba lentamente. Los porteros sacaban la basura, los panaderos abrían sus persianas metálicas y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el humo de los primeros cigarrillos del día. Javier conocía cada esquina, cada rostro, cada historia silenciosa que se escondía tras las ventanas de los edificios de ladrillo rojo. Este era su mundo ahora, pequeño, modesto, pero genuinamente suyo. Al entrar en su piso de 2 habitaciones en un cuarto piso sin ascensor, lo primero que vio fue a su hija, Sofía, de 7 años, ya despierta y sentada en el sofá con su mochila escolar preparada. Llevaba el uniforme del colegio perfectamente planchado, gracias al esfuerzo que él había hecho la noche anterior antes de salir a trabajar, y su pelo castaño recogido en 2 coletas que ella misma se había hecho, no del todo simétricas, pero cargadas de esfuerzo y orgullo. «Papá, dijiste que llegarías antes de las 7», lo dijo sin reproche, solo con esa preocupación tierna que los niños desarrollan cuando han aprendido demasiado pronto a ser responsables. «Hubo una emergencia en urgencias», explicó Javier agachándose para besarle la frente. Un señor mayor se cayó y necesitaba ayuda para estabilizarlo antes de que llegaran los médicos. Sofía asintió con esa seriedad impropia de su edad. «Como cuando eras médico en el ejército», dijo recordando las historias que él le contaba antes de dormir. Historias editadas, claro, sin la sangre, el miedo ni los gritos. Si quieres que le guste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Me encanta saber de ustedes. Exacto, como entonces, confirmó Javier mientras se dirigía a la pequeña cocina para preparar el desayuno. Sofía lo siguió, arrastrando levemente sus zapatos escolares sobre el suelo de baldosas desgastadas. El piso era humilde, con muebles viejos pero impecablemente limpios, cortinas remendadas que dejaban pasar la luz gris del amanecer y fotografías en marcos baratos
que documentaban la vida de padre e hija. No había fotos de la madre de Sofía. Ese capítulo se había cerrado hacía 5 años, cuando ella decidió que la maternidad y la vida con un soldado herido no eran para ella. Javier preparó tostadas con aceite de oliva y tomate rallado, café instantáneo para él y un vaso de leche con cacao para Sofía. Se sentaron juntos en la pequeña mesa de la cocina, donde la niña comenzó a contarle sobre la tarea de matemáticas que había completado sola la noche anterior. «Papá, tuve que hacer divisiones de 2 cifras y me costó mucho, pero lo logré», dijo con orgullo evidente en su voz. «La señorita Marta dice que soy muy aplicada». «Eres brillante», corrigió Javier con una sonrisa cansada pero genuina. «Y además valiente. No cualquiera puede hacer divisiones de 2 cifras sin ayuda». Sofía se sonrojó ligeramente. Ese rubor infantil que aparece cuando alguien reconoce un esfuerzo que costó lágrimas secretas. «La verdad es que lloré un poquito», admitió bajando la voz. «Pero luego me acordé de lo que siempre dices, que los Molina no se rinden». «Los Molina no se rinden», repitió Javier como un mantra familiar, extendiendo su mano para apretar suavemente la de su hija. Ese simple gesto contenía años de sacrificio silencioso, de noches trabajando mientras ella dormía, de comidas estiradas para que alcanzaran hasta fin de mes, de juguetes comprados de segunda mano, pero envueltos con amor infinito. Después del desayuno, Javier acompañó a Sofía hasta el colegio, un edificio de ladrillos amarillos a 10 minutos caminando desde su casa. La niña charlaba animadamente sobre sus amigas, sobre el proyecto de ciencias que harían próximamente y sobre la excursión al museo que tendrían en 2 semanas. «Papá, cuesta 15 euros», dijo con cautela, como quien sabe que cada euro cuenta en casa. «Pero si no puedes, no pasa nada. Puedo quedarme en el colegio ese día. Irás a esa excursión», prometió Javier con firmeza. «Nos la alquilesan, arreglaremos». La sonrisa que iluminó el rostro de Sofía valía más que cualquier cantidad de dinero. En la puerta del colegio, otros padres y madres dejaban a sus hijos. Algunos llegaban en coches nuevos, con ropa de marca y conversaciones sobre vacaciones y restaurantes caros. Javier no sentía envidia, solo una determinación callada de darle a Sofía lo mejor que pudiera con los recursos que tenía. La despidió con un abrazo fuerte y la vio entrar corriendo para reunirse con sus amigas, su mochila saltando sobre su espalda pequeña. De regreso a casa, Javier sintió el peso del cansancio acumulado. Había trabajado 12 horas seguidas y apenas había dormido 4 horas antes de eso porque el vecino de arriba decidió hacer reformas a las 7 de la mañana del día anterior. Pero no podía permitirse el lujo de quejarse. El trabajo en el hospital era estable, pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler, los gastos básicos y algún extra ocasional. Era infinitamente mejor que los meses de desempleo tras dejar el ejército, cuando una lesión en la pierna izquierda lo declaró no apto para el servicio activo. Subió las escaleras lentamente, sintiendo la vieja herida protestar con cada peldaño. Una explosión en Afganistán, fragmentos de metralla que los cirujanos nunca pudieron extraer completamente, dolor crónico que manejaba con ibuprofeno barato y pura fuerza de voluntad. Esa herida le había costado su carrera militar, pero también le había salvado la vida en cierto modo. Lo sacó de las zonas de combate justo a tiempo para estar presente cuando Sofía nació y cuando su madre decidió marcharse. Al llegar al piso, Javier se dejó caer en el sofá gastado. Tenía 3 horas antes de tener que levantarse para recoger a Sofía del colegio. 3 horas para dormir, soñar con una vida diferente y despertar para seguir construyendo la que tenía. Pero antes de cerrar los ojos,
Revisó su teléfono móvil, un modelo antiguo con pantalla agrietada que se negaba a morir. Un mensaje de la administración del edificio recordándole que el alquiler vencía en una semana. Otro mensaje del hospital confirmando su turno de esa noche. Y un último mensaje de la profesora de Sofía. Señor Molina, me gustaría hablar con usted sobre Sofía. Nada grave, pero sería importante que pudiéramos reunirnos pronto. El corazón de Javier se aceleró ligeramente. Cualquier mensaje que comenzara con nada grave inevitablemente generaba preocupación. ¿Estaría Sofía teniendo problemas en el colegio? ¿Se habría metido en algún lío? Respondió inmediatamente solicitando una cita para el lunes siguiente y luego cerró los ojos, aunque el sueño se había vuelto más esquivo. Esa tarde, después de recoger a Sofía del colegio y ayudarla con sus deberes, Javier la dejó con la señora Mercedes, su vecina del piso de al lado, una mujer mayor que cuidaba a la niña las noches que él trabajaba a cambio de una pequeña compensación económica, compañía que Sofía le brindaba. La niña se había convertido en una especie de nieta adoptiva para Mercedes, cuya propia familia vivía lejos y rara vez la visitaba. «Pórtate bien con la señora Mercedes», le dijo Javier a Sofía mientras le acomodaba el pelo. «Y no te duermas muy tarde, mañana es sábado y podemos ir al parque si hace buen tiempo». «Prometo portarme bien», respondió Sofía con esa solemnidad que partía el corazón de Javier. «Y tú ten cuidado en el hospital, papá». Javier llegó al Hospital San Rafael a las 8 de la noche. El turno nocturno era tranquilo en comparación con el diurno, pero también más solitario. Sus funciones incluían vigilar las entradas, hacer rondas por los pasillos, ayudar ocasionalmente con pacientes agitados y prestar apoyo básico al personal médico cuando era necesario. Su formación como médico militar, aunque nunca había ejercido formalmente en España por falta de homologación de sus credenciales, lo convertía en un recurso valioso durante emergencias menores. La noche transcurrió con normalidad hasta aproximadamente las 2 de la madrugada. Javier estaba completando su ronda por el estacionamiento trasero del hospital cuando escuchó voces elevadas en español mal pronunciado. Se detuvo inmediatamente, sus sentidos militares activándose de forma automática. A unos 20 metros, bajo la tenue luz de una farola parpadeante, 3 hombres rodeaban a una mujer. La mujer vestía ropa discreta, unos vaqueros oscuros, una chaqueta de cuero marrón y una bufanda que le cubría parcialmente el rostro. Pero su postura, la forma en que mantenía la barbilla alta a pesar del evidente miedo, revelaba a alguien acostumbrado a la autoridad. Los 3 hombres hablaban en inglés con acento del este de Europa, exigiendo que los acompañara sin causar problemas. Javier evaluó la situación en segundos. No llevaba arma, solo una linterna pesada y una radio que lo conectaba con seguridad central. 3 contra 1, posiblemente armados, una mujer en peligro y ningún tiempo para esperar refuerzos. Las viejas lecciones militares resonaron en su mente. No seas un héroe muerto, pero tampoco seas un cobarde vivo. Disculpen, llamó en voz alta mientras avanzaba con paso firme pero no agresivo. Esta es propiedad privada del hospital. Van a tener que identificarse. Los 3 hombres se giraron. El más grande, con cabeza rapada y cuello de toro, dio un paso hacia Javier. «Vete, amigo. Esto no es tu problema». Javier continuó acercándose, manteniendo las manos visibles pero preparadas. «Soy seguridad del hospital. Todo lo que ocurre aquí es mi problema. La señora está bien». La mujer, aprovechando la distracción, intentó retroceder, pero el segundo hombre, más delgado pero igual de peligroso, la agarró del brazo. Ella dejó escapar un grito ahogado que atravesó la noche fría como un cuchillo. «Suéltela», ordenó Javier.
su voz bajando a ese tono tranquilo pero letal que había usado en zonas de combate. Ahora. El tercer hombre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, sacó algo de su chaqueta. Una pistola. El metal reflejó brevemente la luz de la farola. Javier no dudó. En un movimiento fluido nacido de años de entrenamiento, lanzó su linterna pesada con precisión quirúrgica. Golpeó la mano del hombre armado, enviando la pistola deslizándose por el asfalto. Lo que siguió fueron 20 segundos de caos controlado. Javier utilizó el impulso de su primer movimiento para cerrar la distancia con el hombre desarmado, aplicando una llave de brazo que aprendió en combate cuerpo a cuerpo. El hombre gritó de dolor. El tipo de cuello de toro cargó hacia Javier, pero éste usó el cuerpo de su oponente capturado como escudo antes de soltarlo y girar. Su pierna herida protestó con un dolor agudo cuando ejecutó una barrida baja que envió al gigante al suelo. El tercero, el delgado que aún sostenía a la mujer, dudó. Esa duda fue suficiente. La mujer, demostrando más coraje del esperado, le clavó el codo en las costillas con fuerza sorprendente. Él la soltó con un gruñido y ella corrió hacia Javier. «Póngase detrás de mí», ordenó Javier mientras pulsaba el botón de emergencia en su radio. «Seguridad al estacionamiento trasero. Necesito apoyo inmediato». Los tres atacantes se reagruparon, evaluando la situación. Javier se colocó entre ellos y la mujer, adoptando una postura defensiva. Su respiración era controlada, su mirada fija. El dolor en su pierna era intenso, pero manejable. Por ahora. El hombre de cuello de toro escupió al suelo. «Esto no ha terminado», amenazó en inglés antes de hacer un gesto a sus compañeros. Los tres retrocedieron lentamente. Luego corrieron hacia un vehículo oscuro estacionado al borde del estacionamiento. En segundos habían desaparecido en la noche. Javier mantuvo su posición hasta que los faros del coche se perdieron en la distancia. Solo entonces se permitió exhalar completamente y girar hacia la mujer. «¿Está herida?», preguntó mientras su mirada profesional la evaluaba rápidamente buscando señales de trauma físico. La mujer se había quitado la bufanda revelando un rostro de facciones delicadas, pero expresión fuerte. Sus ojos, verde oscuro y brillantes por la adrenalina, lo miraban con una mezcla de shock, gratitud y algo más que Javier no pudo identificar inmediatamente. «Estoy bien», respondió ella con voz temblorosa pero controlada. «Gracias a ti». Su español era perfecto, con ese acento refinado de quien aprendió en colegios caros. «¿Quién eres?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados que ninguno entendía completamente todavía. Las sirenas de los coches de seguridad del hospital comenzaron a sonar acercándose, pero por un momento fue solo ellos dos en ese estacionamiento frío, bajo una farola parpadeante, dos mundos completamente diferentes que acababan de colisionar. Si esta historia te está llegando al corazón, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Tu apoyo significa todo. Soy Javier Molina. Respondió simplemente. Seguridad del hospital. Ella lo estudió con una intensidad que lo hizo sentir expuesto, como si pudiera leer toda su historia en las arrugas de cansancio alrededor de sus ojos y las cicatrices visibles en sus manos. Javier Molina, repitió lentamente, como si estuviera memorizando el nombre. Me salvaste la vida. Solo hice mi trabajo, respondió él con modestia genuina. No, ella negó con la cabeza. Hiciste mucho más que eso. Y necesito saber por qué. Antes de que Javier pudiera responder, 3 vehículos de seguridad llegaron al estacionamiento con las luces encendidas. El jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Ramón, salió apresurado.
Javier, ¿qué diablos pasó aquí? Lo que siguió fueron 2 horas de declaraciones, informes policiales y explicaciones repetidas. La mujer, que se identificó ante la policía simplemente como Natalia Vega, mantuvo una calma impresionante durante todo el proceso. Proporcionó una descripción detallada de los atacantes, pero se mostró vaga sobre sus razones para estar en el estacionamiento del hospital a esas horas. Javier notó las inconsistencias, pero no dijo nada. También notó cómo los oficiales de policía trataban a la mujer con un respeto inusual, casi deferencial, como si supieran algo que él no sabía. Cuando finalmente los dejaron ir, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y naranja. Javier, exhausto y dolorido, se preparaba para irse a casa cuando la mujer se acercó nuevamente. «Necesito agradecerte apropiadamente», dijo ella. «Déjame invitarte a desayunar». «No es necesario», respondió Javier automáticamente. «De verdad, solo hice lo correcto». «Precisamente por eso necesito agradecerte», insistió ella. «En mi experiencia, muy pocas personas hacen lo correcto cuando implica riesgo personal. Por favor, solo un café». Había algo en su mirada, una mezcla de vulnerabilidad y determinación, que hizo que Javier asintiera a pesar de su cansancio. «Está bien, pero tengo que recoger a mi hija del colegio en unas horas». «Tienes una hija». La expresión de la mujer se suavizó visiblemente. «¿Qué edad tiene?» 7 años, respondió Javier con ese orgullo paternal que aparece automáticamente. «Se llama Sofía». Fueron a una cafetería cerca del hospital que abría temprano para los trabajadores del turno nocturno. El lugar olía a café recién hecho y pan tostado. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, donde la luz del amanecer iluminaba sus rostros cansados. «Cuéntame sobre ti», pidió ella después de que ordenaran. «Eres más que un simple guardia de seguridad. Lo vi en cómo manejaste esa situación». Javier titubeó. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo, especialmente con extraños. Pero había algo en esta mujer que invitaba a la honestidad. «Fui médico militar», explicó finalmente. «Serví 8 años antes de lesionarme. Ahora trabajo en el hospital mientras intento revalidar mis credenciales para ejercer la medicina en España». «¿Por qué no lo habías hecho antes?», preguntó ella con genuina curiosidad. «Porque cuidar a una niña pequeña solo, trabajar turnos nocturnos y estudiar para los exámenes de homologación es complicado», respondió con una sonrisa cansada. «Las prioridades cambian cuando eres padre soltero». La mujer asintió lentamente, como si estuviera procesando información compleja. «¿Y tu esposa?» «Se fue cuando Sofía tenía 2 años», dijo simplemente. «No estaba preparada para la maternidad ni para la vida con un soldado herido. No la culpo». La conversación fluyó sorprendentemente fácil después de eso. Ella hizo preguntas sobre Sofía, sobre su rutina, sobre sus sueños para el futuro. Javier, a su vez, intentó conocerla a ella, pero notó cómo esquivaba hábilmente las preguntas personales, ofreciendo respuestas vagas sobre su trabajo en consultoría y sus viajes frecuentes. Cuando terminaron el desayuno, ella insistió en pagar a pesar de las protestas de Javier. Afuera el sol ya estaba alto y Madrid despertaba completamente a un nuevo día. «Gracias por el café», dijo Javier, «y por la conversación. Fue agradable». Ella lo miró largamente, como si estuviera tomando una decisión importante. «Javier, hay algo que necesitas saber sobre lo que pasó esta noche». Él esperó, intuyendo que lo que vendría era importante. «Esos hombres no me atacaron por casualidad», continuó ella con voz baja. «Me estaban buscando específicamente, y es probable que regresen». «¿Por qué te buscan?»,
preguntó Javier, la preocupación genuina coloreando su voz. Ella bajó la mirada por un momento, luego lo miró directamente a los ojos. Porque mi nombre real no es Natalia Vega. Soy Elena Márquez, y soy la heredera y CEO de Laboratorios Márquez. Y lo que sucedió esta noche fue un intento de secuestro. El silencio que siguió a la revelación fue denso, cargado de implicaciones que Javier apenas comenzaba a comprender. Elena Márquez. El nombre resonó en su mente con reconocimiento tardío. Laboratorios Márquez era uno de los imperios farmacéuticos más grandes de Europa, con ingresos que probablemente superaban el presupuesto de pequeños países. ¿Por qué me lo dices?, preguntó Javier finalmente. ¿Y por qué estabas sola en el estacionamiento de un hospital a las 2 de la madrugada? Elena suspiró, el peso de secretos cuidadosamente guardados evidenciándose en sus hombros. Estaba visitando a Cindy, alguien respondió. Alguien cuya identidad necesito mantener privada. Uso el nombre Natalia Vega para moverme sin la atención constante que atrae mi apellido real. ¿Y los hombres que te atacaron? Mercenarios, probablemente contratados por alguien que quiere sacarme del camino, dijo con una franqueza inquietante. He estado recibiendo amenazas durante meses. Mi junta directiva quiere que acepte una oferta de fusión con otra compañía farmacéutica. Yo me he negado porque significaría despedir a miles de empleados. Alguien claramente decidió aplicar presión de manera más directa. Javier sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío matutino. «Deberías tener protección profesional», señaló. «Guardaespaldas, seguridad privada». «La tengo normalmente», admitió Elena. «Pero esta noche necesitaba estar sola, sin que nadie supiera dónde estaba. Fue imprudente, lo sé, y casi me costó caro». «Casi», repitió Javier. «Pero no lo hizo. Ahora ya conocen tu rutina. No volverás a estar segura usando ese nombre». Elena asintió, consciente de la verdad en esas palabras. «Por eso necesito pedirte algo, Javier. Y tienes todo el derecho de rechazarlo». Él esperó, intuyendo que lo que vendría cambiaría algo fundamental. «Necesito un lugar donde quedarme durante unos días», dijo Elena. «Un lugar donde nadie pensaría en buscarme». Y pensé, dudó visiblemente, tal vez tú podrías ayudarme. «¿Quieres quedarte en mi casa?» Javier no pudo ocultar su sorpresa. «Con mi hija». «Entiendo que es una petición enorme», se apresuró a decir Elena. «Y extraña. Una desconocida pidiendo refugio. Pero estoy desesperada. No puedo ir a un hotel. Estarían vigilándolos. No puedo ir a casa de amigos o familiares. Serían los primeros lugares que buscarían. Necesito desaparecer completamente durante unos días mientras mi equipo de seguridad rastrea a quienes me atacaron». Javier procesó la petición. Cada instinto le decía que era una locura invitar a una desconocida, por muy agradecida que estuviera, a su hogar donde vivía su hija. Pero otra parte de él, la parte que había visto demasiada injusticia y demasiado sufrimiento, reconocía el miedo genuino en los ojos de Elena. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó finalmente. «3 días, máximo 4», respondió Elena con rapidez. «El tiempo suficiente para que mi equipo identifique la amenaza y la neutralice. Te compensaré generosamente». «No quiero tu dinero», interrumpió Javier con firmeza. «Si acepto ayudarte, será porque es lo correcto, no por compensación». Elena lo miró con renovado respeto. «Eres un hombre extraño, Javier Molina. En mi mundo, todo tiene un precio». «Bienvenida a mi mundo», respondió él con una media sonrisa. «Donde las cosas importantes no tienen precio». Después de una larga pausa durante la cual Javier sopesó riesgos y beneficios,
Asintió lentamente. Está bien. Puedes quedarte. Pero hay condiciones. Las que sean, aceptó Elena inmediatamente. Primera, mi hija Sofía es mi prioridad absoluta. Su seguridad, su rutina, su bienestar no pueden verse comprometidos. Segunda, si tu presencia pone en peligro nuestra seguridad, te vas inmediatamente. Y tercera, mientras estés en mi casa, nada de secretos. Necesito saber exactamente en qué me estoy metiendo. Elena extendió su mano. Acepto tus condiciones. Y te prometo que haré todo lo posible para minimizar cualquier riesgo. Javier estrechó su mano. Su apretón era firme, el de alguien acostumbrado a negociar acuerdos de millones. Entonces, bienvenida a Vallecas. Es muy diferente de tu mundo, supongo. Por eso mismo es perfecto, respondió Elena con una sonrisa que por primera vez pareció completamente genuina. Llegaron al piso de Javier alrededor de las 9 de la mañana. Elena miró el edificio modesto, las escaleras desgastadas y las paredes que necesitaban una nueva capa de pintura. Javier observó su expresión buscando señales de juicio o arrepentimiento, pero solo vio curiosidad genuina. Cuarto piso sin ascensor, advirtió mientras comenzaban a subir. Espero que estés en forma. Hago yoga 3 veces por semana, respondió Elena con humor en su voz. Creo que sobreviviré. Al entrar al piso, Javier inmediatamente notó que algo estaba diferente. Había voces en la cocina. Sofía y la señora Mercedes estaban preparando el desayuno, una rutina de sábado que había olvidado en medio del caos de la noche. «¡Papá!», gritó Sofía al verlo, corriendo para abrazarlo. «Te extrañé mucho. ¿Por qué llegas tan tarde?» «Hubo una emergencia en el hospital, cariño», explicó mientras la abrazaba. «Y traje a alguien que necesita nuestra ayuda por unos días». Sofía se dio cuenta entonces de la presencia de Elena. Sus ojos grandes y curiosos estudiaron a la mujer elegante con la cautela natural de los niños. «Hola», dijo simplemente. «Hola, Sofía», respondió Elena agachándose para estar a su altura. «Tu papá me ha contado mucho sobre ti. Dice que eres muy inteligente y valiente». Sofía se sonrojó ligeramente, pero mantuvo la mirada. «¿Por qué necesitas ayuda?». La pregunta directa tomó a Elena por sorpresa. Javier observó con interés cómo ella procesaba cómo responder a una niña de 7 años sin mentir, pero sin revelar demasiado. «Porque a veces los adultos tienen problemas complicados», respondió Elena honestamente. «Y tu papá tuvo la amabilidad de ofrecer un lugar seguro donde puedo estar mientras resuelvo esos problemas». Sofía pareció satisfecha con esta respuesta. «Puedes dormir en mi habitación», ofreció con la generosidad natural de los niños. «Yo puedo dormir con papá». «Eso es muy amable, Sofía», intervino Javier. «Pero Elena puede quedarse en el sofá. Tú mantén tu habitación». La señora Mercedes, que había observado todo desde la puerta de la cocina, se acercó con ese instinto protector que desarrollan las abuelas adoptivas. «¿Y quién es esta señorita?», preguntó directamente. «Mercedes, esta es Natalia, una amiga que necesita quedarse unos días», dijo Javier usando el nombre falso por seguridad. «Natalia, ella es Mercedes, nuestra vecina y la segunda abuela de Sofía». Las dos mujeres se evaluaron mutuamente con la cautela de quienes protegen al mismo territorio. Finalmente, Mercedes asintió. «Cualquier amiga de Javier es bienvenida, pero este niño necesita dormir. Ha trabajado toda la noche». «Tiene razón», admitió Javier sintiendo el peso del agotamiento acumulado. «Elena, hay toallas limpias en el baño si quieres ducharte. Sofía, por favor, muéstrale dónde están las cosas». Durante las siguientes horas, mientras Javier dormía en su habitación,
Elena fue introducida lentamente al mundo de los Molina. Sofía, después de superar su timidez inicial, le mostró sus dibujos, sus libros favoritos y le contó sobre su escuela. Mercedes preparó un almuerzo sencillo pero delicioso, observando todo el tiempo cómo Elena interactuaba con la niña. «Eres buena con ella», comentó Mercedes mientras pelaban patatas juntas en la cocina. «Sofía no suele abrirse tan rápido con extraños. Ella me recuerda a mí misma a esa edad», respondió Elena con una nostalgia inesperada. Curiosa, cautelosa, pero ansiosa por confiar. «¿Y tú?», preguntó Mercedes directamente. «¿De verdad necesitas ayuda o estás trayendo problemas a esta casa?» Elena encontró la mirada de la anciana, reconociendo en ella una sabiduría que no podía engañarse fácilmente. «Necesito ayuda», admitió. «Y sí, puede que traiga algunos problemas, pero haré todo lo posible para mantenerlos alejados de Javier y Sofía». Mercedes asintió lentamente. Ese hombre ha sufrido suficiente en su vida. Y esa niña merece estabilidad. Si traes caos, te irás. No importa lo rica o importante que seas. «Lo entiendo», respondió Elena, sorprendida de que su verdadera identidad fuera aparentemente transparente para esta mujer. «Y lo respeto». Por la tarde, cuando Javier despertó, encontró una escena que lo detuvo en el umbral de la sala. Elena estaba sentada en el suelo con Sofía, armando un rompecabezas de 1000 piezas que había sido un regalo de cumpleaños olvidado. Las dos reían mientras buscaban piezas específicas, completamente absortas en la tarea. «Papá», llamó Sofía al verlo. «Natalia es muy buena con los rompecabezas. Ya encontramos todas las esquinas». «Impresionante», dijo Javier sinceramente, notando cómo Elena parecía completamente relajada por primera vez desde que la conoció. «¿Quién tiene hambre? Puedo preparar la cena». «Yo puedo ayudar», ofreció Elena levantándose. «Aunque debo advertirte que mis habilidades culinarias son limitadas». «Pues vas a aprender», declaró Javier con una sonrisa. «En esta casa, todos contribuyen». La cena fue simple: pasta con salsa de tomate casera, ensalada y pan. Pero la atmósfera alrededor de la pequeña mesa era cálida, casi familiar. Sofía contaba historias de su escuela mientras Elena escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas y riendo en los momentos apropiados. Javier observaba todo con una mezcla de cautela y algo más que no se atrevía a nombrar. Después de la cena, mientras Sofía se duchaba, Javier y Elena lavaban los platos juntos en la pequeña cocina. Sus hombros se rozaban ocasionalmente en el espacio reducido, creando una intimidad accidental que ninguno de los dos mencionaba. «Gracias por hacer esto», dijo Elena en voz baja. «Sé que es mucho pedir». «Es extraño», admitió Javier. «Pero también parece correcto de alguna manera. Sofía necesita modelos femeninos positivos en su vida». «¿Y tú?», pausó. «No sé. Pareces necesitar esto tanto como nosotros». Elena lo miró sorprendida por la percepción. «Tienes razón», admitió. «Llevo tanto tiempo siendo Elena Márquez, la CEO, la heredera, que olvidé cómo es simplemente ser Elena. Aquí, en tu casa, con tu hija, me siento más real que en meses». El momento fue interrumpido por Sofía llamando a su padre. Javier se secó las manos y fue a ayudarla con su pijama. Elena se quedó en la cocina, mirando por la pequeña ventana hacia las luces de Vallecas, sintiéndose extrañamente en casa en un lugar que no podría ser más diferente de su mundo. Esa noche, mientras Elena se acomodaba en el sofá con mantas que Javier había insistido en darle, escuchó las voces suaves de padre e hija en la habitación contigua. Javier le contaba un cuento a Sofía, su voz profunda llena de ternura y calidez.
Las risas ocasionales de la niña flotaban a través de las paredes delgadas, llenando el pequeño piso de vida. Por primera vez en años, Elena sintió algo que había olvidado que existía. Paz. No la paz comprada con dinero o poder, sino la paz auténtica que viene de estar en un lugar donde eres eficaz, aceptada por quien eres, no por lo que tienes. En la oscuridad del piso modesto, mientras Madrid bullía afuera con su vida nocturna, dos mundos incompatibles comenzaban a encontrar puntos de conexión inesperados. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, los próximos días cambiarían sus vidas de formas que ninguno podría haber imaginado. Los primeros 2 días transcurrieron con una normalidad que desmentía lo extraordinario de la situación. Elena se integró en la rutina de los Molina con una facilidad que sorprendió a todos, especialmente a ella misma. Despertaba temprano, ayudaba a preparar el desayuno de Sofía antes de que la niña fuera al colegio y pasaba las mañanas organizando discretamente los asuntos de su empresa desde el pequeño teléfono encriptado que había logrado conservar. Javier trabajaba sus turnos nocturnos en el hospital, pero antes de salir, siempre se aseguraba de que Elena estuviera cómoda y de que entendiera dónde encontrar todo lo necesario. Había una danza cuidadosa entre ellos, una consciencia constante de la presencia del otro que se manifestaba en pequeños gestos. Él preparaba café exactamente como a ella le gustaba, sin necesidad de preguntar 2 veces. Ella doblaba su ropa de trabajo de forma impecable cuando hacía la colada junto con la de Sofía, un detalle que lo conmovió más de lo que quiso admitir. Sofía había aceptado a Elena con la apertura natural de los niños que aún no han aprendido a cuestionar demasiado. La llamaba Natalia y le contaba secretos infantiles sobre sus amigas del colegio, sobre su maestra favorita y sobre cómo a veces extrañaba tener una mamá como las otras niñas. Elena escuchaba todo con una atención que nunca Yevning había dedicado a las presentaciones corporativas más importantes de su vida. El martes por la tarde, mientras Javier dormía después de su turno nocturno, y Elena ayudaba a Sofía con sus deberes de matemáticas, el teléfono encriptado de Elena vibró con urgencia. Era Marcos, su jefe de seguridad personal y hombre de confianza desde hacía más de 10 años. Necesitaba responder, pero no quería hacerlo delante de Sofía. «Cariño, ¿por qué no vas a buscar tu libro de lectura? Creo que tu papá querría que practicaras un poco antes de la cena», sugirió Elena con una sonrisa que ocultaba la tensión repentina. Sofía asintió y salió corriendo hacia su habitación con esa energía inagotable de los 7 años. Elena respondió la llamada en voz baja, caminando hacia el pequeño balcón que daba a la calle. «Marcos, ¿qué has descubierto?» Su voz adoptó automáticamente ese tono ejecutivo que había estado ausente durante días. «Malas noticias, Elena», respondió Marcos con la franqueza directa que ella, Metli, siempre había valorado en él. «Identificamos a los atacantes. Son mercenarios profesionales contratados por un intermediario. Pero aquí está el problema. No están trabajando para la competencia como pensábamos. Están trabajando para alguien dentro de tu propia junta directiva». Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Quién?» «Todavía estamos confirmando, pero todas las señales apuntan hacia tu tío Bernardo. Parece que ha estado negociando en secreto con Sistemas Farmacéuticos Global para vender la compañía por partes. Tu desaparición facilitaría enormemente sus planes». Bernardo, el hermano menor de su padre fallecido, el hombre que había sido como un segundo padre para ella después de que perdió a sus padres en un accidente de aviación hacía 8 años. La traición cortaba más profundo que cualquier amenaza externa podría haberlo hecho. «¿Cuánto tiempo tengo antes de que me localicen?», preguntó Elena, forzándose a pensar estratégicamente a pesar del dolor emocional.
Hemos detectado movimiento. Están revisando hospitales de la zona, preguntando por mujeres que coincidan con tu descripción. Es cuestión de tiempo, quizá 24 horas, antes de que lleguen al San Rafael. Y cuando lo hagan, encontrarán el informe del incidente de seguridad. Tu nombre falso está en esos registros. Elena cerró los ojos, procesando las implicaciones. Había puesto a Javier y a Sofía en peligro sin saberlo. Los registros del hospital conectaban a Natalia Vega con el apartamento de Javier a través de su declaración inicial. Si Bernardo quería encontrarla, solo era cuestión de horas antes de que llamaran a esa puerta. «Necesito salir de aquí», dijo finalmente. «Esta noche. No puedo poner en riesgo a estas personas». «¿Dónde estás exactamente?», preguntó Marcos. «Enviaré un equipo de extracción». Elena titubeó. Revelar su ubicación significaba exponer completamente a Javier, convertirlo en un testigo involuntario de sus problemas corporativos, pero quedarse significaba ponerlo en peligro directo. «Espera mis instrucciones», respondió finalmente. «Tengo que hablar con alguien primero». «Elena». La voz de Marcos se volvió seria. «Sé que has formado algún tipo de conexión con quien te está ayudando. Pero recuerda quién eres. Eres Elena Márquez. Tu vida, tu seguridad, la compañía que emplean a 50.000 personas, todo eso depende de que tomes decisiones inteligentes, no emocionales». «Lo sé», susurró Elena. «Dame hasta mañana por la mañana. Si no te contacto antes, envía el equipo». Colgó antes de que Marcos pudiera protestar más. Cuando se giró, encontró a Javier parado en el umbral de la puerta del balcón. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos mostraban que había escuchado suficiente para entender que algo había cambiado. «¿Cuánto escuchaste?», preguntó Elena, su corazón latiendo acelerado. «Suficiente», respondió Javier con voz tranquila. «Suficiente para saber que el peligro es más cercano de lo que pensábamos, y que tienes planeado irte esta noche sin decir nada». «Tenía planeado decírtelo», corrigió Elena. «Solo necesitaba encontrar las palabras correctas». Javier se acercó, su presencia llenando el pequeño espacio del balcón. «No hay palabras correctas para esto, Elena. Solo hay la verdad. Y la verdad es que tu presencia aquí pone a mi hija en peligro». La acusación, aunque expresada con calma, golpeó a Elena como un puñetazo. «Lo sé», admitió con voz quebrada. «Y lo siento. Nunca debí venir aquí. Fue egoísta y peligroso». «No», Javier negó con la cabeza. «Viniste aquí porque estabas desesperada y yo te ofrecí ayuda. La responsabilidad es tanto mía como tuya. Pero ahora tenemos que decidir qué hacer a continuación». «Tengo que irme», dijo Elena con firmeza. «Esta noche. Mi equipo de seguridad puede venir a recogerme lejos de aquí. Tú y Sofía nunca tendrán que volver a pensar en esto». «¿Y qué le decimos a Sofía?», preguntó Javier, su voz suavizándose. «Se ha encariñado contigo en estos 2 días. Te pregunta por ti cuando no estás. Dibujó un retrato de los 3 juntos en su clase de arte ayer. ¿Simplemente desapareces de su vida como hizo su madre?». La comparación fue como un cuchillo en el pecho de Elena. «No es lo mismo», protestó débilmente. «¿No lo es?». Javier la miró intensamente. «Entras en nuestras vidas, te vuelves importante para ella, y luego te vas sin explicación porque tu mundo es más importante que el nuestro. Suena bastante similar desde donde estoy parado». Elena sintió las lágrimas amenazando con desbordarse. «No quiero hacerle daño», susurró. «A ella ni a ti. Pero quedarme significa arriesgar algo mucho peor que el dolor emocional». El sonido de pequeños pasos los interrumpió. Sofía apareció en la puerta del balcón con su libro de lectura en la mano
y una expresión confundida en su rostro. «¿Por qué están peleando?», preguntó con voz pequeña. «Natalia se tiene que ir como mamá». La pregunta inocente pero devastadora congeló a ambos adultos. Javier se agachó inmediatamente para estar a la altura de su hija, tomando sus manos, pequeñas entre las suyas. «Cariño, nadie se va a ninguna parte ahora mismo», dijo con una calma que Elena admiró profundamente. «Natalia y yo solo estamos hablando sobre cosas de adultos. Pero pase lo que pase, quiero que sepas que no tiene nada que ver contigo». Sofía lo miró con esos ojos grandes que veían demasiado para su edad. «Pero ella se va a ir, ¿verdad? Porque todos se van siempre». La resignación en la voz de una niña de 7 años partió el corazón de Elena. Se arrodilló junto a Javier, encontrando la mirada de Sofía. Sofía comenzó eligiendo sus palabras cuidadosamente. A veces los adultos tienen problemas complicados que no podemos resolver fácilmente, y es verdad que probablemente tendré que irme pronto. Pero quiero que sepas algo muy importante. Hizo una pausa, asegurándose de tener toda la atención de la niña. Estos 2 días contigo y con tu papá han sido los mejores que he tenido en mucho tiempo. Me hiciste sentir parte de una familia de nuevo. Y eso es algo que nunca voy a olvidar, sin importar lo que pase. ¿Lo prometes?, preguntó Sofía con voz temblorosa. «Lo prometo», respondió Elena con total sinceridad. Sofía pareció aceptar esto con la sabiduría práctica de los niños que han aprendido que las promesas de los adultos a veces se rompen, pero que aún vale la pena creer en ellas. «¿Puedo mostrarte mi libro de lectura antes de que te vayas?». «Por supuesto», dijo Elena, tomando la mano de la niña. Pasaron la siguiente hora en el sofá, los 3 juntos, mientras Sofía leía en voz alta sobre una niña que encontraba un jardín secreto. Elena y Javier se sentaron a cada lado de Sofía, sus cuerpos formando un refugio protector alrededor de la niña. Ocasionalmente sus miradas se encontraban sobre la cabeza de Sofía, comunicándose sin palabras sobre decisiones que ninguno quería tomar. Cuando Sofía finalmente se fue a dormir, después de besos de buenas noches de ambos adultos, Elena y Javier se sentaron a la mesa de la cocina con tazas de té que ninguno tocó realmente. «Cuéntame todo», pidió Javier, sin omitir nada. «Si voy a ayudarte a resolver esto, necesito conocer la historia completa». Y Elena se lo contó. Todo. La muerte de sus padres cuando ella tenía 17 años, dejándola como heredera de un imperio farmacéutico que apenas entendía. Los años de lucha para probar su valía en una industria dominada por hombres. Las amenazas constantes, los intentos de manipulación, las relaciones que resultaron estar basadas únicamente en su apellido y fortuna. La soledad profunda que viene de nunca saber si alguien te ama por quien eres o por lo que tienes. Luego le contó sobre su tío Bernardo, el hombre en quien había confiado para ayudarla a dirigir la compañía después de la muerte de sus padres. Cómo había notado inconsistencias en los últimos meses, reuniones secretas, transacciones que no cuadraban. Y finalmente las amenazas directas, y ahora el intento de secuestro. He pasado los últimos 8 años construyendo algo de lo que mis padres estarían orgullosos, dijo Elena con voz cansada. Laboratorios Márquez no es solo una empresa, es el legado de 3 generaciones. Empleamos a 50.000 personas, financiamos investigación de enfermedades raras que nadie más quiere estudiar porque no son rentables. Proporcionamos medicamentos a bajo costo en países en desarrollo. Si Bernardo logra vender a Sistemas Farmacéuticos Global, todo eso desaparecerá. Ellos solo quieren nuestras patentes y nuestra infraestructura. El resto lo destruirán. Javier escuchó todo sin interrumpir, su expresión seria, pero no crítica. Cuando Elena terminó,
Él permaneció en silencio durante varios momentos, procesando la magnitud de lo que le había confiado. «Entiendo por qué viniste aquí», dijo finalmente. «Y por qué sentiste que no podías confiar en nadie de tu mundo. Pero ahora tienes que enfrentar esto, Elena. Esconderte en Vallecas era solo una solución temporal». «Lo sé», admitió Elena. «Pero no sé cómo luchar contra mi propio tío sin destruir todo en el proceso. Bernardo tiene conexiones, influencia, la lealtad de la mitad de la junta directiva». Javier se inclinó hacia adelante, su mirada intensificándose. «¿Tienes pruebas de lo que está haciendo?» «Marcos está recopilándolas. Registros de comunicaciones, transacciones financieras sospechosas, testimonios de empleados que han notado comportamientos extraños». «Entonces tienes las armas», señaló Javier. «Solo necesitas el valor para usarlas». «No es tan simple», protestó Elena. «Si denuncio a Bernardo públicamente, podría desatar un escándalo que hundirá el precio de nuestras acciones, asustará a nuestros inversores y potencialmente destruirá la reputación de la compañía que mis padres construyeron. Y si no haces nada, Bernardo eventualmente te eliminará del camino y venderá todo de todas formas», contrarrestó Javier. «Al menos luchando tienes una oportunidad de preservar lo que realmente importa». Elena lo miró largamente, viendo en sus ojos una claridad que había estado buscando durante meses. «¿Cómo haces que todo parezca tan simple?», preguntó con genuina curiosidad. «Porque he visto cosas mucho más complicadas», respondió Javier simplemente. «En el ejército aprendes que en situaciones de vida o muerte, las decisiones complejas a menudo tienen respuestas simples. No fáciles, pero simples. Tienes que elegir entre rendirte o luchar. Y tú, Elena Márquez, no me pareces alguien que se rinde». El sonido de su nombre real en los labios de Javier, dicho con ese respeto y convicción, despertó algo en Elena. Una fuerza que había estado durmiendo bajo capas de dudas y miedos. «Tienes razón», dijo ella, sintiendo cómo la resolución se solidificaba en su pecho. «Tengo que volver y enfrentar esto. Pero no esta noche. Esta noche necesito planear mi siguiente movimiento. Y mañana temprano necesito pedirte un último favor». Javier esperó, intuyendo que lo que vendría sería significativo. «Ven conmigo», pidió Elena. «A la reunión de emergencia que voy a convocar con mi junta directiva. Como testigo, como apoyo, como recordatorio de por qué estoy luchando. Porque después de pasar estos días aquí, contigo y con Sofía, recuerdo lo que realmente importa. Las personas reales, con vidas reales, que dependen de las decisiones que tomamos desde nuestras torres de cristal». «No soy parte de tu mundo, Elena», objetó Javier suavemente. «Sería un intruso». «Eres exactamente lo que mi mundo necesita», corrigió Elena con pasión. «Alguien que no tiene intereses ocultos, que no juega juegos políticos, que simplemente hace lo correcto porque es lo correcto. Por favor, Javier, no te pediría esto si no creyera que tu presencia podría marcar la diferencia». Javier miró hacia el pequeño pasillo donde dormía su hija. «¿Y Sofía? No puedo dejarla sola. La señora Mercedes puede cuidarla», sugirió Elena. «O podríamos llevarla con nosotros. Tengo oficinas con salas infantiles, personal que puede entretenerla mientras estamos en la reunión». «Estás realmente decidida en esto», observó Javier con una pequeña sonrisa. «Estoy decidida en ti», respondió Elena con honestidad desarmante. «En estos 2 días me has mostrado lo que significa tener un compañero genuino, alguien que te desafía sin tratar de controlarte, que te apoya sin esperar nada a cambio. No estoy lista para perder eso todavía». El silencio que siguió
fue diferente a los anteriores. Estaba cargado no de tensión, sino de posibilidades, de caminos que se bifurcaban hacia futuros que ninguno de los dos había imaginado hace solo una semana. «Está bien», aceptó Javier finalmente. «Iré contigo. Pero solo si prometes que después de esa reunión, después de que resuelvas este desastre, volverás. Aquí, a Vallecas, a este pequeño piso donde Sofía te dibujó en su retrato familiar». Elena sintió las lágrimas finalmente desbordarse, rodando por sus mejillas sin restricción. «Lo prometo», susurró. «Y a diferencia de tantas otras promesas que he hecho en mi vida, esta la pienso cumplir». Se miraron a través de la pequeña mesa de cocina. Dos personas de mundos imposiblemente diferentes que habían encontrado algo precioso e inesperado en medio del caos. Y aunque ambos sabían que los días venideros traerían desafíos que podrían romperlos, en ese momento, en la tranquila intimidad del piso de Javier, creyeron que valía la pena luchar. La mañana del miércoles amaneció gris y fría, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Elena había dormido poco, despertándose varias veces durante la noche en el sofá, su mente girando con estrategias y contraataques. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su tío Bernardo, preguntándose cómo no había visto su traición antes, cómo había malinterpretado tan completamente su ambición como lealtad familiar. Javier también había pasado una noche inquieta. Después de que Elena se retiró al sofá, él permaneció sentado a la mesa de la cocina durante horas, pensando en las implicaciones de lo que había aceptado hacer. Entrar en el mundo corporativo de Elena significaba exponerse a un tipo de peligro diferente al que había enfrentado en zonas de guerra. Allí al menos conocía las reglas. Aquí estaría navegando terreno desconocido. Cuando Sofía despertó a las 7, encontró a ambos adultos ya levantados, sentados en la cocina con tazas de café que parecían más rituales de supervivencia que bebidas placenteras. La niña, con esa intuición aguda que poseen los hijos de padres solos, inmediatamente supo que algo importante estaba sucediendo. «¿Natalia se va hoy?», preguntó directamente mientras Javier le servía su tazón de cereales con leche. «No exactamente», respondió Javier intercambiando una mirada con Elena. «Natalia y yo tenemos que salir hoy para resolver un problema importante. Vas a quedarte con la señora Mercedes, pero volveremos esta noche». Sofía procesó esta información con seriedad. «¿Es un problema peligroso?». «Puede ser», admitió Javier con honestidad. No le mentía a su hija sobre cosas importantes, pero vamos a ser muy cuidadosos. Sofía se bajó de su silla y caminó hacia Elena, quien estaba parada junto a la ventana mirando hacia la calle. La niña tomó su mano con gesto solemne. «Ten cuidado con mi papá», dijo con voz pequeña pero firme. «Él siempre cuida de todos, pero a veces olvida cuidarse a sí mismo». Elena se agachó para estar a la altura de Sofía, conmovida por la profundidad de amor y preocupación en esas palabras infantiles. «Te prometo que cuidaré de tu papá», respondió con total sinceridad. «Y él me cuidará a mí. Nos cuidaremos mutuamente». Sofía asintió satisfecha con esta respuesta. «Entonces está bien. Pero cuando vuelvan, quiero que me cuenten todo. Bueno, todo lo que puedo saber. Ya sé que algunos problemas de adultos son demasiado complicados para niños». Javier sonrió a pesar de la tensión, acercándose para abrazar a su hija. «¿Cuándo te volviste tan sabia?». «Siempre he sido sabia, papá», respondió Sofía con una seriedad cómica. «Solo que ahora estás prestando atención».
Después de dejar a Sofía en la escuela con instrucciones especiales para la señora Mercedes sobre recogerla por la tarde, Javier y Elena abordaron un taxi que los llevaría al centro de Madrid. Elena había contactado a Marcos temprano esa mañana, informándole de sus planes y solicitando que preparara una reunión de emergencia de la junta directiva para las 11 de la mañana. La convocatoria, enviada con solo 2 horas de anticipación, había generado confusión y preocupación entre los miembros, exactamente como Elena pretendía. Durante el trayecto en taxi, Elena le explicó a Javier las dinámicas de poder dentro de Laboratorios Márquez. La junta directiva consistía en 12 miembros. 4 eran ejecutivos internos completamente leales a Elena. 3 eran inversores externos que seguirían el dinero sin importar quién estuviera al mando. Y 5, incluido su tío Bernardo, formaban un bloque que últimamente había estado votando consistentemente contra sus propuestas. «Si esta reunión va mal», advirtió Elena, mientras el taxi navegaba por el tráfico matutino. «Podrían votar para destituirme como CEO. Técnicamente tienen el poder para hacerlo si demuestro ser inestable o incapaz de liderar. Y tu desaparición de varios días les da exactamente esa munición», observó Javier. «Exactamente», confirmó Elena. «Por eso necesito controlar la narrativa desde el principio. Tengo que mostrarles que no estaba huyendo o teniendo un colapso, sino investigando activamente las amenazas contra la compañía». El edificio de Laboratorios Márquez era una torre de cristal y acero de 22 pisos en el distrito financiero de Madrid. Cuando el taxi se detuvo frente a la entrada principal, Javier sintió la magnitud de la diferencia entre su mundo y el de Elena. Este edificio probablemente costó más que todo el presupuesto anual del hospital donde trabajaba. «Impresionante», comentó Javier mientras salían del taxi. «Es solo un edificio», respondió Elena con sorprendente indiferencia. «Ladrillos y cristal apilados hacia el cielo. Lo que realmente importa es lo que se hace dentro de él». En el vestíbulo, la recepcionista casi se cayó de su silla al ver a Elena. «Señorita Márquez», exclamó con evidente alivio. «Gracias a Dios que está bien. Ha habido tanta preocupación». «Gracias, Carolina», respondió Elena con una sonrisa cálida. «Estoy perfectamente bien. Y este es Javier Molina. Estará acompañándome hoy como asesor personal». La designación de asesor personal elevó las cejas de Carolina, pero asintió profesionalmente. «Por supuesto. ¿Necesita que le prepare algo antes de la reunión?» «Solo café», respondió Elena. «Mucho café». Subieron en el ascensor ejecutivo privado de Elena, un espacio lujosamente decorado con paneles de madera oscura y espejos. Javier observó su propio reflejo, un hombre en sus mejores jeans y una camisa limpia pero claramente barata, parado junto a Elena, que incluso con ropa prestada de su armario de emergencia en la oficina, irradiaba autoridad y elegancia. «Me siento como un intruso», admitió Javier en voz baja. Elena tomó su mano, un gesto sorprendentemente íntimo en el espacio formal del ascensor. «Eres lo único real en todo este edificio», dijo firmemente. «No olvides eso». La oficina de Elena ocupaba todo el piso 22. Era un espacio impresionante con vistas panorámicas de Madrid, muebles de diseñador y obras de arte que probablemente costaban más que la educación universitaria completa de Sofía. Pero Elena apenas le prestó atención, dirigiéndose inmediatamente a su escritorio, donde Marcos ya la esperaba con una carpeta gruesa de documentos. «Elena», comenzó Marcos antes de notar a Javier. «Y usted debe ser el guardia de seguridad del hospital». «Javier Molina», se presentó extendiendo su mano. «Elena me ha pedido que la acompañe. Hoy...» Marcos miró a Elena con una pregunta clara en sus ojos. «¿Estás segura de esto?» «Completamente»,
respondió Elena con firmeza. Javier se queda. Marcos asintió, aceptando la decisión, aunque su expresión mostraba reservas. Muy bien. Entonces revisemos lo que tenemos. Pasaron la siguiente hora repasando las pruebas que Marcos había recopilado. Registros de comunicaciones entre Bernardo y ejecutivos de sistemas farmacéuticos global. Transacciones financieras que mostraban pagos sospechosos a cuentas en paraísos fiscales. Testimonios de 3 empleados de confianza que habían presenciado conversaciones comprometedoras. Era condenatorio, pero también complejo, el tipo de evidencia que requeriría explicación cuidadosa para que la junta directiva completa entendiera las implicaciones. Si esta historia te está llegando al corazón, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Tu apoyo significa todo. Javier escuchó todo con la atención concentrada que había perfeccionado en sesiones de información militar. Hacía preguntas ocasionales, señalando inconsistencias o pidiendo clarificaciones. Elena notó con aprobación creciente cómo su mente analítica procesaba información compleja rápidamente, identificando patrones que incluso Marcos había pasado por alto. Aquí, señaló Javier indicando una serie de transacciones. Estos pagos se realizan cada 2 semanas, siempre el mismo día. Es demasiado regular para ser coincidencia. Sugiere un acuerdo continuo, no solo transacciones únicas. Marcos miró los documentos con renovado interés. Tiene razón. No había notado el patrón de tiempo. Esto sugiere que Bernardo ha estado planeando esto durante al menos 6 meses, posiblemente más. La reunión de la junta directiva estaba programada para comenzar en 20 minutos. Elena se cambió rápidamente a un traje que guardaba en su oficina, transformándose de la Natalia que había estado viviendo en Vallecas a la Elena Márquez que dirigía un imperio farmacéutico. Cuando salió de su vestidor privado, Javier quedó momentáneamente sin palabras. «¿Te ves?», comenzó, buscando palabras adecuadas. «Diferente. Poderosa». Elena sonrió con cierta tristeza. «Esta es la armadura que me pongo para enfrentar este mundo. Pero debajo sigo siendo yo, la mujer que aprendió a hacer la colada y armar rompecabezas en tu piso». «Lo sé», respondió Javier suavemente. «Solo espero que no olvides esa parte de ti cuando todo esto termine». La sala de juntas era tan impresionante como el resto del edificio. Una mesa larga de caoba brillante rodeada por sillas de cuero italiano. Ventanales del suelo al techo que ofrecían vistas espectaculares de la ciudad. Tecnología de última generación para videoconferencias y presentaciones. Los miembros de la junta ya estaban llegando, algunos en persona y otros conectándose virtualmente desde diferentes partes del mundo. Bernardo Márquez fue uno de los últimos en entrar. Era un hombre de 55 años, bien conservado, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costó lo que Javier ganaba en 3 meses. Sus ojos se posaron inmediatamente en Elena, luego en Javier, y una sombra de algo, preocupación, ira, miedo, cruzó brevemente su rostro antes de componerse en una máscara de tío preocupado. «Elena», exclamó con falsa calidez. «Gracias a Dios que estás bien. Estábamos tan preocupados cuando desapareciste sin avisar. ¿Dónde has estado?» «Investigando», respondió Elena fríamente. «Investigando quién ha estado tratando de destruir todo lo que mis padres construyeron». El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Los otros miembros de la junta se miraron entre sí, confundidos y claramente incómodos. Bernardo mantuvo su compostura admirable, pero Javier, entrenado para leer lenguaje corporal en situaciones de alto estrés, notó la tensión repentina en sus hombros
el ligero temblor en sus manos mientras se sentaba. «Esas son acusaciones muy serias, Elena», dijo Bernardo con voz controlada. «Espero que tengas evidencia para respaldarlas». «Tengo toda la evidencia que necesito», respondió Elena mientras Marcos distribuía copias de la documentación a cada miembro de la Junta. «Y la Junta va a revisar cada página antes de que salgamos de esta sala». Lo que siguió fueron 3 horas de la confrontación más intensa que Javier había presenciado nunca. Elena presentó su caso con precisión quirúrgica, cada acusación respaldada por documentos, testimonios o registros irrefutables. Bernardo se defendió con la desesperación de un hombre viendo su plan desmoronarse, atacando la credibilidad de las fuentes, cuestionando la interpretación de las transacciones, alegando que todo era un malentendido o una conspiración contra él. Los otros miembros de la Junta pasaron por una gama de emociones. Shock inicial, incredulidad, ira creciente a medida que la magnitud de la traición se volvía innegable. Los 3 inversores externos, inicialmente escépticos, gradualmente comenzaron a hacer preguntas cada vez más hostiles dirigidas a Bernardo. Javier permaneció sentado junto a Elena durante todo el proceso, su presencia silenciosa pero sólida. No habló excepto cuando Elena le pidió que explicara el patrón de las transacciones que había identificado. Su análisis, presentado con la claridad directa de alguien no intimidado por el ambiente corporativo, tuvo un impacto inesperado. Aquí había un extraño completo sin intereses personales, simplemente señalando la verdad obvia. El punto de quiebre llegó cuando uno de los ejecutivos leales a Elena, el director financiero Javier Sánchez, presentó evidencia adicional que su departamento había estado recopilando independientemente. Transacciones que Bernardo había autorizado personalmente desviando fondos de investigación y desarrollo hacia cuentas fantasma. «Bernardo», dijo Sánchez con voz temblorosa por la ira contenida. «He trabajado en esta compañía durante 22 años. Conocí a los padres de Elena. Me enseñaron que esta compañía existía para salvar vidas, no para enriquecer a individuos. Lo que has hecho no es solo traición corporativa, es una traición a todo lo que Laboratorios Márquez representa». La máscara de Bernardo finalmente se resquebrajó. Se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. «Todo lo que hice», gritó, «fue intentar salvar esta compañía de la incompetencia de una niña que cree que puede dirigir un imperio farmacéutico porque heredó el apellido correcto». El insulto directo electrificó la sala. Elena se puso de pie lentamente, su expresión fría, pero sus ojos ardiendo con una furia contenida que Javier nunca había visto en ella. «Mi padre te dio todo», dijo con voz controlada pero letal. «Te sacó de la nada, te dio un puesto en esta compañía, confió en ti para ayudar a cuidar de mí cuando él murió. Y así es como le pagas, vendiendo su legado al mejor postor». «No entiendes nada», escupió Bernardo. «Esta compañía estaba muriendo bajo tu liderazgo idealista, rechazando fusiones rentables porque te preocupas más por empleados que nunca conocerás que por los accionistas, invirtiendo millones en investigación de enfermedades raras que nunca generarán ganancias. Tu padre construyó un negocio, tú lo estás convirtiendo en una caridad. Mi padre construyó un legado», corrigió Elena. «Hay una diferencia, pero no espero que alguien como tú la entienda». La votación que siguió fue casi unánime. 11 votos a favor de destituir a Bernardo Márquez de la Junta Directiva y referir el caso a las autoridades para investigación criminal. Solo Bernardo votó en contra. Un último acto inútil de desafío. La seguridad corporativa lo escoltó del edificio 30 minutos después. Su carrera y reputación destruidas, enfrentando potencialmente años de prisión por fraude corporativo y malversación de fondos.
Cuando la sala de juntas finalmente se vació, dejando solo a Elena, Javier y Marcos, la adrenalina que había mantenido a Elena funcionando durante horas, finalmente se agotó. Se dejó caer en su silla, temblando ligeramente mientras la magnitud de lo que acababa de hacer se asentaba. Javier se acercó inmediatamente, arrodillándose junto a su silla. «Oye», dijo suavemente, «lo hiciste increíblemente bien. Fuiste fuerte, clara, justa. Tu padre estaría orgulloso». Elena lo miró con ojos brillantes por lágrimas no derramadas. «Acabo de destruir a mi tío, el último miembro de mi familia, la última conexión con mis padres». «No», corrigió Javier con firmeza. «Él se destruyó a sí mismo con sus decisiones. Tú simplemente te negaste a dejarlo destruir también todo lo demás». Elena asintió lentamente, dejando que las palabras penetraran. «Tienes razón. Lo sé en mi cabeza. Solo necesito que mi corazón se ponga al día». Marcos, que había observado el intercambio con interés evidente, se aclaró la garganta. «Elena, necesitamos discutir tu seguridad en el futuro. Bernardo puede estar fuera, pero si realmente contrató a esos mercenarios, podrían seguir siendo una amenaza hasta que los capturemos». «Lo sé», respondió Elena, enderezándose en su silla y componiendo su armadura ejecutiva nuevamente. «Dobla mi equipo de seguridad. Revisa cada entrada del edificio. Y quiero actualizaciones diarias sobre la investigación policial del intento de secuestro». «Ya está en proceso», confirmó Marcos. «Y sobre tu paradero durante los últimos días», miró brevemente a Javier. «Creo que es mejor que esa información permanezca confidencial». «Completamente confidencial», estuvo de acuerdo Elena firmemente. «Javier y su familia no pueden verse involucrados en esto públicamente». «Entendido», asintió Marcos. «Para todos los efectos oficiales, estuviste en una ubicación segura no revelada. Fin de la historia». Después de que Marcos se fue para coordinar las medidas de seguridad mejoradas, Elena y Javier permanecieron en la sala de juntas, el sol de la tarde proyectando sombras largas a través de los ventanales. «Debería llevarte de regreso a casa», dijo Elena. «A tu vida real, lejos de todo este caos». «Mi vida real incluye a Sofía, esperando que ambos regresemos para contarle cómo fue todo», respondió Javier. «Bien, todo lo que ella puede entender de esto». Elena sonrió por primera vez desde que la reunión comenzó. «¿Cómo logras siempre hacer que todo vuelva a lo que realmente importa?» «Años de práctica», respondió Javier. «Y una niña de 7 años que es mucho más sabia que yo». Tomaron un taxi de regreso a Vallecas, el contraste entre el distrito financiero y el barrio obrero, marcando físicamente la distancia entre sus mundos. Pero durante el trayecto, sentados lado a lado en el asiento trasero, sus manos se encontraron y se entrelazaron. Ninguno habló sobre lo que significaba ese gesto, sobre las decisiones que ambos enfrentarían pronto. Por ahora, era suficiente simplemente estar juntos. Dos personas que habían enfrentado una tormenta y salido al otro lado aún de pie. La noticia de la destitución de Bernardo Márquez se extendió por Madrid como fuego descontrolado. Para el jueves por la mañana los periódicos económicos llevaban la historia en primera plana. Heredera Márquez destituye a tío por traición corporativa. Los detalles específicos permanecieron confidenciales debido a la investigación criminal en curso, pero la especulación era rampante. Elena había pasado la noche del miércoles en su propio apartamento en el exclusivo barrio de Salamanca, un ático de lujo que de repente se sentía vacío y frío después de los días en el modesto piso de Javier. No pudo dormir, mirando el techo mientras procesaba todo lo que había sucedido. Había ganado la batalla por su compañía, pero ¿a qué costo? Y más importante, ¿qué venía ahora?
Javier tampoco había dormido bien. Sofía lo había bombardeado con preguntas cuando regresaron, queriendo saber todo sobre el gran edificio, sobre los problemas que habían resuelto, sobre si Natalia estaba bien ahora. Él le contó una versión simplificada, apropiada para su edad, sobre una mujer valiente que tuvo que enfrentar a personas malas y cómo había ganado porque tenía la verdad de su lado. Pero Sofía, más perceptiva de lo que su padre a veces recordaba, hizo la pregunta que él había estado evitando. Ahora que Natalia resolvió sus problemas, va a volver verdad, con su propia vida. Javier no tuvo una respuesta satisfactoria. No lo sé, cariño. Tiene una vida muy diferente a la nuestra. Pero le gustamos, insistió Sofía, con la lógica simple de un niño. Y nosotros nos gustamos ella. ¿No es suficiente? Si tan solo fuera tan simple, pensó Javier. En voz alta dijo: a veces el amor no es suficiente cuando las vidas de las personas son muy diferentes. Sofía lo miró con esos ojos que veían demasiado. Suenas como cuando hablas de mamá, dijo en voz baja, y eso me da miedo. El jueves por la tarde, Elena finalmente contactó a Javier. Su voz sonaba cansada pero determinada. Necesito verte, dijo. Hay cosas que tenemos que discutir. Cosas importantes. Se encontraron en el mismo café donde habían desayunado después del ataque, un punto medio neutral entre sus mundos. Elena llegó primero, vestida con ropa casual que probablemente costó más que el guardarropa completo de Javier, pero sus ojos mostraban el agotamiento emocional de los últimos días. Javier se sentó frente a ella, notando inmediatamente la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos jugaban nerviosas con su taza de café. Algo había cambiado. Gracias por venir, comenzó Elena. Sé que probablemente esperabas, que quizás pensabas. Se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Esperaba que me dijeras que, ahora que tu vida está de vuelta en orden, lo nuestro terminó, completó Javier con voz tranquila. Que fue bonito mientras duró, pero que nuestros mundos son demasiado diferentes. Elena lo miró sorprendida. ¿Eso crees que voy a decir? ¿No lo es?, preguntó Javier. Elena, eres CEO de un imperio farmacéutico. Vives en un ático de lujo, vuelas en jets privados, decides el destino de 50.000 empleados. Yo soy un guardia de seguridad que vive en un cuarto piso sin ascensor en Vallecas con una hija de 7 años. ¿Cómo se supone que esto funcione? No lo sé, admitió Elena con frustrante honestidad. He pasado los últimos 2 días intentando resolverlo en mi cabeza. Hice listas de pros y contras, analicé cada escenario posible, consulté con... Se detuvo avergonzada, con nadie en realidad, porque no hay nadie en mi vida a quien pueda contarle sobre nosotros. Precisamente, señaló Javier. Yo tengo a la señora Mercedes, a algunos amigos del hospital, a los padres en la escuela de Sofía. Personas que me conocen, que conocen mi vida. ¿Tú tienes a alguien? ¿Alguien que realmente te conozca más allá de tu apellido y tu cuenta bancaria? La pregunta golpeó a Elena con fuerza porque la respuesta era dolorosamente clara. No, susurró. No tengo a nadie así, no hasta a ti. Y ahí está el problema, continuó Javier, aunque su tono era más triste que acusatorio. Has construido una vida donde las relaciones genuinas son imposibles. Todos quieren algo de ti. Tu posición, tu dinero, tus conexiones. ¿Cómo sé yo que no soy solo otra forma de escape para ti? Un juego de clase trabajadora que jugaste durante unos días antes de volver a tu realidad. Elena sintió como si la hubieran abofeteado. ¿De verdad crees eso?, preguntó con voz quebrada. Javier suspiró frotándose la cara con las manos. No, no lo creo. Pero Javier, tengo miedo.
Miedo de involucrarme más profundamente solo para que descubras que la novedad de mi vida simple se desgasta. Miedo de que Sofía se apegue más a ti y luego tengas que partir porque tu mundo te llama de vuelta. Ya ha perdido una madre. No puedo dejar que pierda otra figura maternal. No soy su madre, protestó Elena. No, corrigió Javier. Pero en menos de una semana te convertiste en algo significativo para ella. Y para mí. Y eso me aterroriza porque no veo cómo esto tiene un final feliz. Elena cerró los ojos, sintiendo las lágrimas amenazando con desbordarse. Yo tampoco, admitió. Pero Javier, lo que sentí en tu casa, con Sofía, contigo, era real. Más real que cualquier cosa que haya experimentado en años. ¿Eso no cuenta para nada? Cuenta para todo, respondió Javier suavemente. Por eso duele tanto. Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en los caminos no tomados y los futuros imposibles. Finalmente, Elena habló de nuevo, su voz más firme. ¿Qué tal si lo intentamos? No estoy diciendo que tenga todas las respuestas, pero ¿qué tal si intentamos descubrirlo juntos? Puedo hacer cambios en mi vida, delegar más responsabilidades, pasar más tiempo fuera de la oficina. ¿Y cuánto durará eso?, preguntó Javier. Elena, diriges una compañía enorme. No puedes simplemente desaparecer, y francamente, no creo que debas. Has construido algo importante, algo que ayuda a personas. No voy a pedirte que lo sacrifiques por mí. No te estoy pidiendo permiso, respondió Elena con un destello de su naturaleza ejecutiva. Te estoy diciendo lo que estoy dispuesta a hacer. Y yo te estoy diciendo que no es suficiente simplemente decidirlo, contrarrestó Javier. Las relaciones requieren más que buenas intenciones. Requieren tiempo, esfuerzo constante, compatibilidad de vidas. Tu vida demanda disponibilidad 24/7. La mía gira alrededor de una niña de 7 años que necesita estabilidad y rutina. ¿Dónde encajan esos dos mundos? Los hacemos encajar, insistió Elena con desesperación creciente en su voz. ¿Cómo?, presionó Javier. Dame un escenario concreto. Vienes a Vallecas los fines de semana cuando no tienes emergencias corporativas. Llevamos a Sofía a tu mundo de lujo donde se sentirá completamente fuera de lugar. Intentamos construir algo mientras vivimos vidas fundamentalmente incompatibles. Elena abrió la boca para responder, pero la cerró nuevamente. No tenía respuestas satisfactorias porque Javier estaba señalando obstáculos reales que no podían resolverse con dinero o determinación. Quizás, dijo Javier finalmente, su voz llena de tristeza. Quizás deberíamos aceptar que fue algo hermoso pero temporal. Un momento en el tiempo donde dos personas de mundos diferentes se encontraron y compartieron algo especial. Pero intentar forzarlo en algo más solo resultará en dolor para todos, especialmente para Sofía. No, Elena negó con la cabeza vehementemente. No acepto eso. No después de todo lo que hemos pasado. Elena, comenzó Javier. No, interrumpió ella. Escúchame. Sí, nuestras vidas son diferentes. Sí, hay obstáculos enormes. Pero, Javier, he pasado 8 años dirigiendo una compañía farmacéutica, lidiando con regulaciones imposibles, competidores despiadados, políticas internas que harían que Game of Thrones pareciera un cuento infantil. He aprendido que los problemas imposibles solo permanecen imposibles si aceptas que lo son. Esto no es una adquisición corporativa que puedes negociar, señaló Javier. No, es más importante que eso, respondió Elena. Es mi vida, nuestra vida potencial. Y sí, requiere creatividad, compromiso, probablemente sacrificio de ambos lados. ¿Pero no vale la pena intentarlo?
Javier la miró largamente, viendo la determinación en sus ojos, pero también la vulnerabilidad que raramente mostraba. ¿Y si intentamos y falla? ¿Y si nos lastimamos mutuamente en el proceso? ¿Y si Sofía paga el precio de nuestro experimento? ¿Y si no intentamos y pasamos el resto de nuestras vidas preguntándonos ¿qué podría haber sido? Contrarrestó Elena. Javier, tú me salvaste la vida. Luego me mostraste cómo vivirla realmente. No puedo simplemente volver a mi existencia vacía pretendiendo que estos días nunca sucedieron. El teléfono de Javier sonó interrumpiendo el momento. Era la señora Mercedes. Su tono urgente hizo que el corazón de Javier se detuviera. Javier, debes venir inmediatamente. Hay hombres preguntando por una mujer que coincide con la descripción de tu amiga Natalia. Han estado mostrando su foto en el vecindario. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos que aparecen en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.